Hola chicos, hoy tenemos el placer de contar con Dani Juncadella, piloto profesional de automovilismo, que nos va a contar los secretos de los pilotos, todo lo que hay detrás de la competición y, en definitiva, los entresijos de este mundillo que tanto nos gusta. Lo dividiremos en dos partes, una parte más técnica, enfocada al estilo de conducción, y una parte más enfocada a curiosidades o preguntas interesantes. Dicho esto, comenzamos la entrevista y la primera pregunta la dejamos un poco pues, a modo de presentación para que tú mismo puedas contarnos quién eres, cómo llegaste a la Fórmula Uno y en qué categoría te encuentras ahora mismo. Bueno, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Yo, como bien has dicho, soy Dani Juncadella, piloto español. He vivido toda mi vida en Barcelona prácticamente, soy de Barcelona. Y me inicié en el mundo de las carreras relativamente tarde, la verdad, con fue en el final de 2003, tenía 12, 13 años. Y, a ver, sí que es cierto que tengo un pasado familiar automovilístico. Tengo dos tíos que estuvieron en Fórmula Uno. Uno es Luis Pérez Sala por parte de mi madre y luego Alex Soler Roig por parte de padre, casado con la hermana de mi padre. Así que me venía por todos lados, pero lo que realmente dinamitó esas ganas de competir, de correr en coches, fue la llegada de Fernando Alonso a la Fórmula Uno. En aquella época fue el primer español en conseguir un podio, en conseguir una pole, en conseguir una victoria. Y a mí me llamó mucho la atención y en su día dije, yo quiero ser como Fernando Alonso. Así que me inicié con esa edad, con 11, 12 años en los karts y poco a poco fui subiendo hasta, bueno, ya os iré contando si queréis saber más. Pero Sí. bueno, creo que mucha gente ya sabe un poco de mi trayectoria. Sí. Pues, Dani, vamos a empezar hablando un poquito de la parte técnica. Y bueno, en este canal tenemos una serie de análisis de conducción donde explicamos 4 puntos clave del estilo de conducción de cada piloto. Así que queríamos preguntarte si podrías decirnos cuáles son, a tu modo de ver, los 4 puntos característicos de tu estilo de conducción. Pues es una pregunta muy buena porque nunca me la he planteado. O sea, quiero decir, alguna vez me la han debido de preguntar, pero nunca me he parado a pensar 4 puntos técnicos de mi conducción. Sí que es cierto, hay cosas que definen bastante mi conducción. Por ejemplo, la finura. Creo que soy un piloto muy fino también por mi forma de ser. Una persona bastante calmada, entonces no soy extremadamente agresivo en pista. Eso yo creo que me hace tener muy buen feeling con los neumáticos, de saber dónde arriesgar más, dónde arriesgar menos. Y soy muy calculador, ¿no? Eso es algo que también en condiciones de mojado, por ejemplo, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Tiene la parte positiva que siempre se ha sabido, ¿no? Que cuanto más fino seas, mejor para la conducción en mojado, pero por otro lado hay veces que cuando la pista está muy fría, la pista está muy mojada, cuesta más calentar los neumáticos si eres demasiado fino o si no eres lo suficientemente agresivo. Entonces creo que eso es algo que define mi conducción. Luego mi temperamento en carrera, mi forma de leer las carreras, creo que soy una persona fría y meticulosa con mis acciones, con mi planteamiento de la carrera. Creo que sé leer muy bien la carrera, lo que va a pasar, cuándo ser agresivo y cuándo no. Y eso es algo que te lo da también la experiencia. Luego soy una persona que presta mucha atención a los detalles. Sobre todo hoy en día tenemos la telemetría para analizar nuestra conducción. Y, por ejemplo, pues hay algo que, por ejemplo, los puntos de frenado o la forma en la que frenamos es algo que al inicio de mi carrera deportiva era mi punto débil, por así decirlo, y es algo que con los años he mejorado mucho en mi conducción. El saber cómo hacer esa frenada, cómo poder ganar el máximo tiempo posible en la frenada, que es algo que la gente que desconoce este mundo es muy importante, ¿no? Porque si no conoces el mundo de las carreras, muchas veces piensas qué rápido vais en la recta, lo rápido que se acelera, pero es muy importante lo tarde que frenas. Y eso es algo que es técnicamente muy importante. Y bueno, con esto creo que he resumido bastante bien algunas cosas técnicas. Sí. Sí, sí, genial. Yo tenía otra pregunta y es que en nuestro canal nos sigue también mucha gente que se dedica al mundo del karting, ya sea de forma, intentando llegar a profesional o de forma amateur totalmente, como es nuestro caso, que de hecho tenemos el 8 de agosto una carrera amateur. Y quería preguntarte yo más en profundidad sobre cómo se gestionan los nervios en carrera, si es algo que te da la experiencia o es otra faceta de la conducción, porque tú decías que eres un piloto muy frío y que sabes leer muy bien la carrera. ¿Tú crees que eh, te viene dado con la experiencia o que es algo que directamente lo tienes o no lo tienes? El tema de
los nervios en carrera, errores, gestión de las emociones, porque eso es muy importante a la hora de, pues eso, de cometer errores y de saber dejar atrás los fallos y tirar para adelante, ¿no? Y yo creo que esto es muy personal, depende de cada persona. No hay una ciencia cierta en el tema de los nervios, creo yo. Hay gente que se pone más nerviosa que otra, obviamente, pero lo que yo he aprendido con los años es que hay que aprender a canalizar esos nervios y aprovecharlos a tu favor. Es decir, por ejemplo, yo que soy una persona tranquila, si no estoy nervioso, no estoy activo, no estresado, pero con ansias o con ganas de correr, pues pierdo un poco de atención, ¿no? A mí me va bien esos nervios, me va bien sentir esa presión y me sirve para activarme, porque soy una persona muy calmada. Si eres una persona muy nerviosa, quizás pueden jugar en tu contra los nervios y necesitas trabajar para calmar ese nivel de sobreactivación, como así decirlo. Yo los últimos años, desde el 2018, trabajo con una psicóloga deportiva y es algo que durante mucho tiempo no creí para nada en ello y considero que es súper importante al nivel profesional, obviamente. Tan importante como tu preparación física. Y a mí me ha servido mucho porque durante muchos años pues estuve muy frustrado en mi carrera deportiva en algunas cosas y me sirvió para darme cuenta de esas pequeñas cosas y trabajar en el factor mental. Pero bueno, los nervios para mí yo creo que son clave, que estén ahí. Si no, quiere decir que no tienes tantas ganas, ¿no?, de competir o no tienes tantas ganas de hacer eso. O sea, es algo que viene con nuestro deporte y con el tema de, pues eso, de la competición, la adrenalina, todo forma parte de un mismo estado mental, considero yo. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, luego si quieres podemos hablar incluso más a fondo de lo del psicólogo deportivo, ahora que está un poco de moda con el tema de las Olimpiadas y de Simone Biles. Y quería preguntarte yo, la siguiente pregunta, cuando tú llegas a un circuito nuevo, ¿cómo sabes dónde frenar? ¿Te buscas tú tus propias referencias? ¿Las referencias de frenada te las da el equipo? ¿Hay a lo mejor algún programa o simulador que te haga la trazada ideal? ¿Cómo hacéis con esos temas? Sí, hay simuladores que al final te dicen, pues para tu coche dónde deberías aproximadamente frenar o por dónde se traza, pero para mí ahora ya es la experiencia de muchos años, ¿no? Obviamente ya conozco los circuitos y ya más o menos son circuitos en los que he corrido casi toda mi carrera deportiva, pero por ejemplo, si hubiera un circuito nuevo, hoy en día lo que se hace es en los simuladores de los equipos suelen tener los circuitos y vamos a practicar en el simulador y a conocer el circuito en el simulador. Entonces te sirve como una primera referencia, no es 100% exacto, pero hoy en día también es cierto que al acceso de cualquier persona hay muchísimos simuladores con los que puedes aprenderte muchos circuitos y te sirven como una primera referencia. Luego, con todos estos años que he competido, obviamente guardo notas, guardo apuntes de curiosidades de los circuitos, de puntos interesantes, puntos de frenada también, pero es algo que lo aprendes relativamente rápido, ¿no? Gracias a un simulador. Claro, claro. Y luego, con respecto un poco a la conducción en un circuito como tal, ¿qué prefieres? ¿Un coche que sea subvirador o sobrevirador? Y luego, ¿qué te gusta más? ¿Una curva rápida o una curva lenta con su referencia de frenada y todas esas cosas? Yo soy muy de curvas rápidas, siempre me ha gustado. Vengo de un background de competición de monoplazas, obviamente ahora compito en turismos, en GTs, pero en los monoplazas con mucha aerodinámica, en Fórmula 3, Fórmula 1, son coches que son más divertidos en curvas rápidas por la gran carga aerodinámica que tienen. Y a mí siempre me han gustado más las curvas rápidas. Y la otra pregunta, perdona, que ahora me... Bueno, era si prefieres un coche sobrevirador o subvirador. Ah, sí. Bueno, yo prefiero siempre un coche un pelín sobrevirador, no demasiado. O sea, obviamente yo prefiero el coche perfecto, pero subvirador, el problema de un coche subvirador es que tiene pocas soluciones a nivel de piloto. Es decir, compensar un coche subvirador es muy difícil a nivel de conducción porque al final lo que hace es que no gira, el coche no gira en sí. Entonces, lo único que puedes hacer es frenar y esperar a que gire. Claro. Cuando el coche se va de un poco de la parte del tren trasero, pues sí que es cierto que con el volante puedes corregirlo un poco mejor. Pero Súper bueno, interesante, ¿eh? yo, Eso.
No, sin duda, o sea, esto es algo que es un apunte, ¿eh? Pero si tuviera que escoger un coche un pelín subvirador sobre virador, sí que escogería subvirador, porque es más cómodo de conducir. Pero si el coche tiene francamente muchos problemas de conducción, preferiría sobrevirador porque lo puedes corregir tú con la conducción. Qué bueno, qué bueno. Pues Dani, tú que eres un piloto que has probado tanto turismo como fórmulas, ¿podrías decirnos un poquito a nivel de conducción cuál es la diferencia o cómo tú te preparas mentalmente para, vale, voy a conducir un Fórmula 1, tengo que conducir de esta manera? ¿Cómo lo sueles hacer? Bueno, un Fórmula 1 lo que tiene es el nivel aerodinámico, como explicaba, que es brutal. A nivel aerodinámico el coche es súper eficiente, es un coche que además a nivel de potencia pues tiene un motor muy potente, pero además pesa muy poco. Entonces prima mucho la potencia y la aerodinámica en ese coche. A diferencia de un GT, por ejemplo, un GT tiene un coche que tiene mucha potencia también de motor, por encima de los 600 caballos, pero pesa casi el doble que un Fórmula 1 y a nivel aerodinámico no es para nada eficiente como un monoplaza. Entonces, para un Fórmula 1 es muy importante todo el tema del paso por curva, la velocidad de paso por curva en las curvas rápidas, en las curvas media velocidad por encima de 120-130 kilómetros por hora, porque ahí interviene mucho la aerodinámica. Otro punto súper importante en el Fórmula 1 es la frenada. Mucha gente es eso, yo cuando me subí la primera vez a un Fórmula 1 me decían, oye, que la potencia tiene el coche, qué bestial, ¿no? Cómo corre. Y yo para nada pensé en eso. O sea, las primeras 2-3 vueltas, obviamente, el coche corre mucho, pero luego ya lo que más sorprende es la frenada. O sea, si os fijáis, bueno, y a día de hoy no me lo quiero ni imaginar. Yo el último Fórmula 1 que rodé fue en el 2014, pero es que a día de hoy la capacidad de aceleración que tienen esos coches de 330 por hora a 50 por hora en tan pocos metros es increíble y eso es lo que más sorprendería a la gente. Lo que pasa es que desde fuera no lo parece tanto, pero cuando ves una cámara on board, o sea, si ves en los puntos en los que frenan es increíble. Entonces ser capaz de aprovechar toda esa capacidad aerodinámica que tiene el coche en las frenadas y la potencia de frenado que tiene el coche es lo que te va a dar al final ese punto extra, esos puntos de esas décimas de segundo, ¿no? Por vuelta. Pero bueno, lo primero que si ahora me dijeras, te tienes que subir a un Fórmula 1 mañana de la nada, llevas 7 años sin subirte, que tienes que estar pendiente. Lo más importante para mí son los neumáticos. Al final es lo que... El neumático son los brazos y las piernas del coche. Y al final es con lo que sientes el asfalto, con lo que sientes lo que ocurre en el coche, el balance del coche, todo. Entonces, cómo calentar esos neumáticos, cómo mantenerlos en temperatura, cómo afrontar las curvas con ese tipo de neumático, ya sea el blando, el duro, el medio. Todo eso son cosas que tienes que prepararte. Y bueno, esto no lo teníamos muy pensado, pero te lo voy a preguntar. Entonces, ¿tú te quedas con un Fórmula antes que con un GT o al revés? Sin duda. Y el que diga lo contrario es porque no se ha subido a un Fórmula 1. Pero es simplemente porque a nivel de conducción es una pasada. Al final, si tú haces una vuelta más rápida, vas 20-30 segundos más rápido con un Fórmula 1 que un GT. No me puedo creer que no te divierta más, ¿no? Un Fórmula 1. Yo recuerdo cuando corría el DTM, estaba corriendo el DTM y iba haciendo test de Fórmula 1, que cada vez que me subía al Fórmula 1 decía, no me quiero volver a subir al DTM. Y a día de hoy, por ejemplo, Alex Albon, que corre con nosotros en el DTM y se va subiendo al Red Bull de Fórmula 1, y yo siempre que lo veo pienso, este chaval debe estar con una mala leche pensando, estoy aquí corriendo el DTM con un GT y luego me subo al Fórmula 1 y debe pensar, madre mía. Luego eso va parado casi en comparación. Sí. Claro, claro. Y luego, bueno, en tu carrera deportiva seguro que has conducido pues algún coche con cambio en H y queríamos preguntarte, para alguien que no esté del todo enterado cómo funcionan las levas del cambio, cómo funciona un cambio en H y en definitiva cómo cambia la conducción, ¿podrías resumirlo en a lo mejor pues 1 o 2 puntos para explicarle a aquella persona que a lo mejor no entienda tanto la diferencia entre un cambio en H y un cambio pues secuencial con levas como se usa en el DTM o en Fórmula 1, por ejemplo? Bueno, un cambio en H no llegué a competir con un cambio en H, solo lo he llevado por la calle, pero sí que en la Fórmula 3 corrí con un cambio secuencial en una palanca, pero que era solo para adelante y para atrás. O sea, subías de marchas tirando hacia ti y reducías empujando hacia adelante.
Pero al final lo único que cambia es que te facilita mucho la conducción y te facilita mucho lo que tienes que hacer. Al final en un cambio en levas en volante de Fórmula 1 a día de hoy no sacas las manos del volante. O sea, al final te estás siempre cogido al volante y el cambio lo tienes detrás de los dedos en las palancas y subes de marchas con la mano derecha y con la izquierda reduces. Entonces eso al final te facilita muchísimo la conducción. Antiguamente tenías que siempre sacar una mano del volante para reducir y para subir marcha, que lo hacía más un challenge para el piloto y es como, pues a día de hoy, por ejemplo, en un coche de calle estamos acostumbrados pues a conducir con un coche, un cambio de marchas en H, pues que estás siempre con una mano en el volante y cada vez tienes que sacar la mano para cambiar de marcha. Entonces, lo que la gente tiene que ver que es diferente en la Fórmula 1 a día de hoy y en la competición en general es que las manos, una vez las pones en el volante, de esa posición no salen. Una pregunta un poquito más de Fórmula 1, Dani. Tú que has sido compañero de Sergio Pérez y has podido ver su telemetría, ¿qué es lo que tiene en su estilo de conducción para hacer durar tanto las ruedas? ¿Qué es lo que todo el mundo se pregunta? ¿Cómo es posible que haga durar tanto los neumáticos? ¿Qué es lo que tiene de especial? Bueno, yo creo que es ya su estilo de conducción, creo parecido al mío, que no es extremadamente agresivo y eso en Pirelli te facilita mucho las cosas a nivel de duración del neumático. Y creo que son muchos años de experiencia, lleva muchos años en Fórmula 1 compitiendo ya desde un principio, siempre era un piloto que cuidaba muy bien los neumáticos. Al final, quieras o no, te queda un poco ese título como de piloto que es muy bueno con los neumáticos y al final es como una constante que se repite con los años y que la gente lo sabe, ¿no? Sergio Pérez es muy bueno en carrera porque cuida muy bien los neumáticos. Pero no es algo especial, o sea, al final Max Verstappen es lo opuesto, pero es un piloto que también es capaz de cuidar los neumáticos, pero ya lo ves que es un piloto súper agresivo. Y eso que te da un extra en calificación, sin duda, porque eres capaz de extraer ese pequeño más de grip del neumático, que quizás en una carrera pues a 70 vueltas pues no es tan bueno ese estilo de conducción, pero bueno, es algo que al final te define tu forma como piloto. Pero no creo que haya algo en especial en la telemetría de Sergio Pérez que digas, wow, esto es lo que hace que no consuman los neumáticos. Ya ves, pues bueno, nosotros siguiendo con el tema de la Fórmula 1, vemos que a día de hoy ves cualquier cámara on board, ves cualquier cámara por la televisión o lo que sea, y todos los pilotos parece que frenan en el mismo sitio, parece que son como auténticos robots. Y yo te quería preguntar también, como piloto profesional, ¿cómo te buscas las habichuelas para luego, digamos, destacar o intentar rebasar a tus oponentes? Porque no sabemos si es cuestión de timing, de reflejos o si es cuestión también, como te preguntaba antes, un poco de talento. No sé si te viene dado el hecho de a lo mejor destacar sobre los demás porque al estar todo tan optimizado y al estar todo tan igualado, se ve como que, pues eso, que los pilotos al final son como auténticos robots que ejecutan órdenes. Entonces, ¿cuál es, pues eso, cuál es tu visión al respecto? Sí, es muy buena esta pregunta. De hecho, creo que es muy así. A día de hoy voy a basarme en la Fórmula 1 porque la gente lo va a entender mejor, pero hoy en día pues, en la Fórmula 1 hay 20 pilotos, de los cuales 16, 18 son muy buenos. Quizás los 5, bueno, y los otros 2 o 3 que obviamente la gente ya sabe, pues quizá no son unos mega super cracks, pero son muy buenos también. Es lo que tú dices, o sea, esta gente está frenando en el mismo sitio, prácticamente giran en el mismo sitio. O sea, a nivel de conducción son todos muy buenos. Y hay muchísima gente que tiene las capacidades para estar en Fórmula 1, pero al final es un campeonato, es un deporte en el que prima mucho la ingeniería también, el coche y la ingeniería que hay detrás, mecánicos, todo. Entonces al final el que sean capaces de darte un coche que sea un poco más competitivo, que pueda girar un poco mejor, eso te va a dar esas décimas extra. También todo lo bueno que seas tú transmitiendo lo que pasa en ese coche. Es decir, no te va a parecer de por sí el mejor coche. O sea, quiero decir, tienes que trabajar tú también con el ingeniero, que el ingeniero entienda lo que quieres decir, sepa transmitirlo, sepa traducirlo en cambios en el coche, con los mecánicos, con todo. Y luego muchas cosas técnicas a nivel de, pues lo que decía antes, de la preparación de los neumáticos, cómo calentar los neumáticos, frenos, todo. Y luego
al final sí que es cierto que en cierta manera somos muy como robots, porque cuando llegas al máximo nivel de competición, es cierto que sí que hay 2 o 3 pilotos que tienen un talento descomunal y superior a los demás, pero por lo general en el mundo profesional de las carreras somos pilotos con muchísimo talento. Eh, Al final, el talento sí que puede hacer la diferencia, pero son 2 o 3 los que son los super cracks. Y luego los demás, a base de trabajo, también saben compensar esa pequeña falta de talento que pueda haber. Un claro ejemplo, por ejemplo, para mí es Carlos Sainz, es un piloto que es súper talentoso. No creo que sea el piloto con mayor talento de la Fórmula 1, obviamente, porque ya sabemos que Max Verstappen, Hamilton, Alonso son pilotos que son los mejores del mundo a nivel de talento, pero Carlos Sainz es un piloto que ha trabajado sobre su propio talento y sobre sus aptitudes y ha llegado y está corriendo con Ferrari a día de hoy y superando a su compañero de equipo en su primer año. O sea, su carrera deportiva es ejemplar, es un buen ejemplo para ver un piloto que ha trabajado muchísimo sobre lo que ha tenido. Y bueno, básicamente es un poco eso. Yo creo que es muy difícil ver las diferencias a nivel de pilotaje. Sí que cuando, por ejemplo, pasan cosas como que se pone a llover, condiciones adversas, situaciones un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, ahí es donde sí que se puede ver el talento de un piloto que sepa hacer la diferencia. Pero a nivel, ya no es solo a nivel de conducción, es también a nivel mental, ¿no? Que sepa estar más calmado, que sepa leer mejor lo que está ocurriendo y tomar las decisiones correctas. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, Dani, si quieres pasamos ahora a una parte de la entrevista un poquito más a lo mejor de curiosidades o otro tipo de preguntas. Dejamos al lado un poco lo que es Venga, la parte técnica. Luego, si quieres, volvemos cuando charlemos un poquito tal, luego podemos volver si quieres genial. también a eso. Y bueno, la pregunta que te quería hacer yo es una pregunta un poco de obligado cumplimiento, que es que, bueno, si quieres ser piloto profesional, ya sea en la Fórmula 1 o en el DTM, ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Hay alguna posibilidad real de poder ascender hasta lo más alto o al final necesitas un patrocinador que te, pues eso, que te pague las cosas porque si no es imposible? ¿Cómo está el tema de poder llegar a lo máximo, por lo menos en España? Yo creo que está muy complicado a día de hoy. Desconozco del todo, pero creo que hay pocas ayudas por parte de, obviamente, del gobierno y de las comunidades autónomas a nivel de deporte, de la federación. Creo que no hay, bueno, es que no, a ver, yo tampoco soy quien para decir las ayudas que tiene que haber, pero creo que no son suficientes a día de hoy porque cada vez es más caro. El karting, yo oigo los precios que se manejan a día de hoy, la Fórmula 4, la Fórmula 3, todas las categorías por las que ha de pasar un piloto para prepararse para la Fórmula 1 o para las categorías de máximo nivel DTM, el Mundial de Resistencia. O sea, al final, todo esto hay que pasar por estas categorías de iniciación. La Fórmula 4 a día de hoy creo que el coste que tiene ronda los 400-450.000 euros la temporada. En su día, cuando yo corría, creo que costaba en torno a los 100.000 euros. O sea, estamos hablando de un precio 4 veces mayor prácticamente. Entonces, claro, ¿hace falta un patrocinador? Sí. Hoy en día es muy necesario. O venir de una familia adinerada, pero es que, claro, es cierto que hay una de talento en España que seguramente está pasando desapercibido porque no se les puede ayudar, no se pueden encontrar patrocinadores que apoyen esta causa. ¿Qué es lo que ayudaría? Obviamente, en nuestra época éramos 20, 22 pilotos que competíamos en Italia a nivel internacional en karting porque hubo un mega boom con lo de Alonso. O sea, que Alonso fuera campeón del mundo en esa época fue un boom espectacular en España, ¿no? Porque fue el primer piloto español. Entonces, que algo así ocurriera, obviamente ayudaría a que hubiera más interés en España por el mundo del motor. Pero bueno, a día de hoy sí que te diría que yo creo que es muy difícil. Pues sí, totalmente. Y también te queríamos preguntar una pregunta bastante curiosa sobre cómo es el día a día de un piloto, pero cuando no hay gran premio. ¿Qué hace un piloto para esperar del último gran premio hasta el siguiente? Bueno, tenemos una vida relativamente tranquila entre carreras, porque al final estamos hablando de fines de semana de mucho estrés, todo muy junto. De jueves a domingo no paras. Entonces yo sí que es cierto, pues antes de una carrera, mis rutinas entre semanas suelen ser prepararme físicamente,
a día de hoy no hago el deporte que hacía antes. Antes me preparaba muchísimo porque además me gustaba mucho el triatlón y competía a nivel amateur, pero me servía de preparación y de competición, entonces entrenaba muchísimas horas como si fuera un triatleta, entonces eso era gran parte de mi preparación física. A día de hoy no tanto. Luego, a nivel mental, yo trabajo con una psicóloga deportiva un día por semana, por lo menos, y sobre todo antes de cada fin de semana y después de cada fin de semana. Luego, entre carreras, también analizo mucho, pues, cuando acabas una carrera ya estás pensando en la próxima, ¿no? Entonces, la semana después de un fin de semana de carreras, por ejemplo, te pasas un par de días para hacer un report de lo que ha ocurrido el fin de semana, las cosas que han ido bien, las cosas que han ido mal, las cosas que hay que mejorar, las cosas que querrías cambiar, y todo ese feedback lo hablas con los ingenieros, con el equipo, mecánicos, y eso es la forma en la que puedes preparar la siguiente carrera. Entonces, al final, para mí, entre carrera y carrera es preparación de la siguiente carrera y análisis de la anterior. Y Bueno, y prácticamente morirse un poco de es asco, ¿no? eso. También, entre medias, esperando, ¿no? Sí, no, sí que es cierto que en nuestro deporte, pues eso, tiene muchos tiempos muertos o tiempos libres, y hay que saber también llenar ese tiempo, ¿no? Muchas veces yo es cierto que pues a día de hoy no me dedico a nada de tema de negocios o no me dedico a nada que esté fuera del mundo del motor. O sea, sí que tengo ciertas cosas, ciertas inversiones, según qué cosas, pero que no las miro demasiado, pero sí que es algo en lo que quiero involucrarme más adelante. Pero a día de hoy estoy 100% centrado en mi profesión, que son las carreras. Y bueno, sí que es verdad que hay veces que si tienes que llenar tu tiempo, pues puedes ocuparlo con otros ámbitos o otras actividades. Hay muchos deportistas que hacen otras cosas, pero por ejemplo a nivel de Fórmula 1 yo creo que es imposible compaginarlo con otra profesión. Sí, esto no está en el guión, te lo hago yo por curiosidad. Un piloto, a lo mejor si hay un margen entre competiciones, ¿puede salir de fiesta o puede a lo mejor, no sé, darse Sí, una juerguilla, tal? Esto o es tan exigente la Fórmula 1 o el DTM, es tan exigente que estas cosas no es que no estén bien vistas, sino que no ayuda a la preparación. ¿Cómo está esta cosa? esto depende un poco de cada uno. Claro, Igual que con el tema de los nervios. O sea, si tú eres una persona bastante tranquila y que no te gusta tanto salir de fiesta y tal, tampoco te tienes que forzar a salir de fiesta porque tus amigos salen de fiesta. Sí que es cierto que yo, pues ahora ya no tanto, ya tengo 30 años, tengo una pareja, tengo una vida un poco más tranquila, no estoy en modo fiestero como cuando tenía 20 años, pero bueno, yo a los 20 años, pues sí que es cierto que muchas veces tuve que hacer bastantes sacrificios porque me apetecía salir de fiesta con mis amigos, me apetecía ser un juvenil, ¿no? Un chaval de la universidad. O sea, durante 2 años estuve yendo a la universidad y luego la carrera la dejé de lado para centrarme 100% en las carreras, pero claro, yo quería vivir la vida de universitario. Y hubo muchas veces que dejé de hacerlo durante una temporada muy grande, que dije, venga, voy a estar 5 meses y no voy a salir ni un solo día. Pero tampoco me ayudaba. O sea, al final tú tienes que hacer un poco lo que tú sientas y lo que tu cabeza te pida también. O sea, no te vas a volver loco. Obviamente no puedes compaginar competir en la Fórmula 1 y salir cada sábado o domingo que puedas de fiesta. Viernes, sábado o domingo después de la carrera salir de fiesta cada vez. Pero bueno, hay pilotos que lo hacen. O sea, quiero decir, no creo que Fernando Alonso salga de fiesta, pero Max Verstappen sí que sale de fiesta. O sea, es un tío que es de extremos. O sea, es un tío que es buenísimo en la pista, pero luego también le gusta pasárselo bien, porque al final hay que tener en cuenta que es un chaval. O sea, claro. yo creo que depende un poco de la persona, pero permitido está y bueno, luego ya el que te controles cada uno, ¿no? O sea, hay que ser bastante chalao como para salir de fiesta y beberte 10 copas. O sea, no vas a ser el Claro. típico que va a acabar por los suelos. Además que nosotros como deportistas, también depende de cada uno, pero yo como deportista siempre he tenido bastante aguante cuando he salido de fiesta y no he tenido problemas. O sea, no me vas a encontrar un día tirado por el suelo, porque además también es un tema de sentido común. O sea, creo que siempre he sido una persona bastante de sentido común y me he pegado mis fiestas, pero no he hecho tonterías. Claro. No, si al final lo más importante es llegar y rendir. Si tú rindes, el equipo yo creo que le da un poco igual lo que... Sí, no, y yo, mira, recuerdo una anécdota en el 2018.
hice una fiesta porque sí, o sea, hubo un verano que quería hacer una fiesta con amigos y me hacía ilusión y me acuerdo que hice la fiesta y mi padre me dijo: "Joder, macho, esta fiesta que has hecho, tal, ¿cómo se te ocurre? La semana que viene tienes carrera, no sé qué, no estás centrado". Y llegué el fin de semana siguiente, hice la pole y gané. Moraleja, Toma. hacer siempre Y una fiesta. hice la pole y tal cual me bajé del coche y me acuerdo de ir al móvil corriendo y escribirle a mi padre y decirle: "No estaba centrado, ¿eh?". Ya, qué bueno, qué bueno. Todas estas anécdotas que tengas, por favor, cuéntanoslas, porque Sí, esto sí, es oro puro, ¿eh? Sí, 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 Bueno, sí, sí. mira, pasamos a la siguiente, que iba un poco también relacionada con la Fórmula 1, que es, si todos estuvieran en el mismo coche, ¿cuál crees que sería el podio? ¿Cuáles crees que son los más talentosos, por así decirlo, o que lo harían mejor con el mismo coche? Buah, Está dura complicado, ¿eh? esta. Yo creo que a día de hoy, yo creo que seguro que estarían ahí Verstappen, Hamilton, Alonso y, o sea, estos tres estarían cada carrera ahí peleando, sin duda. Sí, Y estarían ahí. luego, Igual sí, variaría un poco el orden, ¿no? Depende de la carrera, a lo sí, mejor sí, también, sí, de que le sí, venga sí, mejor a uno y pero tal. yo creo que Verstappen, Hamilton, Alonso, para mí son los tres mejores a día de hoy. Claro, estás mencionando mucho a Verstappen. ¿Tú crees que Verstappen es como de esos típicos pilotos, pues como Hamilton o Alonso, que salen una vez, de vez en cuando o muy de vez en cuando y que ya dejando de lado el marketing, que de verdad son como los que dice, creo que Lobato dice, los campeones? Pero salen, ¿qué te refieres? Claro que pues mucha gente, bueno, de hecho Lobato dice que nos hace mucha gracia porque dice que son pilotos que salen como muy de vez en cuando, que aparecen en la historia como muy de vez en cuando, pues yo que sé, se le compara a Verstappen un poco con Senna o con pilotos antaño que eran Sí, sí. brutales, y que son pilotos como que aparecen muy de vez en cuando en la historia y que 100% van a dar el 100%, bueno, van a ser como digamos pues eso, fueras de serie o campeones ya casi desde que se les No sé, ve salir. Es que cuando has dicho salen, pensaba que ya decías, yo también, salen de ya fiesta. pensaba, Digo, 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 Javi, digo, muy volvemos a lo de, mismo. digo, muy de vez en cuando Verstappen no creo, pero eh, sí, a ver, son casos especiales, sin duda. Para mí estos tres. O sea, Hamilton no hace falta ni mencionarlos. La de mundiales que ha ganado y la razón la que quieras, tendrá el mejor coche y lo habrá tenido mucho tiempo, pero fuera de serie Alonso otro. Ya lo sabemos. Sí que es cierto que no ha ganado los mundiales que merecería. Yo creo a nivel de pilotaje como piloto se hubiera merecido más de los que tiene. Y Verstappen es la nueva estrella que creo que es un fuera de serie, un caso único. Pero bueno, al final yo Verstappen es el caso que conozco mejor de cerca porque tengo relación con él y los otros dos no, pero el caso de Verstappen desde fuera muchas veces ha sido visto como un tío con muchísimo talento, pero tal, en plan, es muy bueno, mucho talento y ya está. Pero yo que lo he conocido mejor y lo he vivido, es un tío que es un obseso de lo suyo. O sea, es un tío que trabaja como nadie en tener el mejor coche posible también y es un chalado de las carreras, es un fuera de serie, es un caso único. Entonces yo estoy de acuerdo que al final con el tiempo siempre van a aparecer casos de deportistas en todos los ámbitos que son únicos. Es como en el tenis, Nadal, Federer, Djokovic, ¿cuánto tiempo llevan estos tres ganando y ganando y ganando y ganando y ganando? Es que ya tienen casi 40 años. O Sí, sea, pues eso es que es una barbaridad. Entonces son casos únicos. Y en el caso de la Fórmula 1, pues yo creo que estos tres son los tres que están ahí. Claro, y bueno, esta pregunta la teníamos en el guión, pero bueno, ya más o menos creo que nos la has contestado. Voy a modificarla. Preguntamos al principio un piloto, bueno, el piloto que más talento crees que conozcas tú. En este caso, pues yo creo que sería Verstappen, pero ¿tú crees que en el DTM hay gente al nivel de Verstappen a lo mejor o que tú crees que se podría batir con él en un campeonato con un coche igual?
digamos, en su compañero de equipo o en un campeonato con los coches iguales? O sea, a nivel de Verstappen es difícil. Yo creo que es un caso bastante único, pero obviamente casi todos los que corremos en el DTM tenemos una habilidad que la gente desconoce, ¿sabes? La gente se pensaría que nos subiríamos al Fórmula Uno y estaríamos los últimos. O sea, obviamente Verstappen es un caso único, pero el nivel de talento que hay en el mundo del motor fuera de la Fórmula Uno es abismal. Y la gente no es consciente de esto porque al final en España tampoco se televisa tanto, no se ve tanto, pero sin duda, o sea, al final hemos competido, que no tiene nada que ver, pero hemos competido online cuando ha habido cuando empezó la pandemia y hicimos competiciones donde estaban Verstappen, Lando Norris también y corríamos muchos pilotos, varios del DTM y estábamos ahí peleando todos juntos y al final son condiciones bastante parecidas, que al final es online y no es lo mismo, pero que a nivel de conducción, a nivel de habilidad, o sea, es lo que te digo, en Fórmula Uno están los 5 o 6 mejores del mundo, pero el resto son pilotos tan buenos como los que puede haber al nivel del Mundial de Resistencia en la máxima categoría, en la IndyCar, en el DTM, en campeonatos de máximo nivel. Pero cuando te refieres a que jugabais en internet en la pandemia y tal, ¿qué te refieres? ¿A que ganaban los pilotos de Fórmula 1 cuando Bueno, jugabais? bueno, no, Verstappen ganaba casi Sí, ¿no? siempre. Estaba ahí, pero porque es otro obseso con el simulador y Claro, las carreras online. Pero muchos estábamos peleando ahí con claro, él. pero luego se ¿Sabes? mezclaba, ¿no? Claro, Sí, 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 sí. claro, claro. Claro, y era iRacing, ¿no? La plataforma. Sí. Pues qué guay, Jesús. ¿Tienes la eh, siguiente? Sí, sí. Queríamos preguntarte, antes que has hablado de así una anécdota graciosa, si tienes alguna anécdota que nos puedas contar, quizás la anécdota más graciosa a lo mejor que se te venga a la cabeza del paddock de la Fórmula 1, del DTM, ¿qué es una situación así rocambolesca que te haya ocurrido? Si nos puedes contar. La voy a ir pensando. Haciendo otra pregunta, Vale. es que no la quiero decir así rápido porque ahora mismo no se me ocurre, pero la voy a ir pensando. La de la fiesta y Vale. tu padre era brutal esa anécdota, ¿eh? De todas Era buena, formas. Esta, sí, Sí. sí, sí, sí. Mira, Eh, tenía otra aquí apuntada, que es si en algún momento de tu carrera, Dani, has sentido miedo en cuanto a lo mejor a tener un accidente o has llegado a sentir ese miedo en algún momento. No, la verdad es que nunca y no creo que lo vaya a sentir. O sea, el día que lo sienta creo que será el momento de parar, pero no creo no es algo que he considerado. También es cierto que por suerte toco madera, pero no he tenido accidentes brutales ni nada que me haya podido llamar la atención. Sí que, o bueno, es un miedo diferente, pero a veces que he visto accidentes muy fuertes sí que te entra un poco de respeto hacia el deporte que hacemos, ¿no? Realmente. La semana pasada en Spa, en las 24 horas, hubo un accidente gordísimo donde estaba envuelto Jack Aitken, Sí. es un piloto que corrió, sí, que corrió con Williams el año pasado una carrera en Bahrein. Y el tortazo es espectacular. Y al final nosotros estamos ahí pasando durante 24 horas y pasó en la primera hora. Y ver ese accidente obviamente no hace gracias, porque al final te das cuenta que somos bastante vulnerables y que es un deporte que muchas veces desde fuera, ¿no? Somos criticados en muchas cosas, pero es un deporte que tiene sus riesgos. Pero bueno, yo muchas veces me quito un poco el miedo de encima también, que al final es un consuelo de tontos, pero muchas veces que me dicen, no, qué peligrosos son los coches, tal, yo les digo, lo que es peligroso son las motos, Ya, que ¿no? ellos sí que van desnudos en moto, se caen cada 2 por 3. Nosotros, cuando tenemos un accidente, no solemos hacernos daño. Y eso es bastante positivo. Y eso es lo que hace que haya menos miedo por el deporte en sí. claro, y bueno, ya entrando un poco en salseillo, tuvimos un debate en un directo pues de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña sobre quién tuvo la culpa, Hamilton o Verstappen. A ver, Jesús, si quieres le explicamos nosotros primero nuestra visión como jóvenes inexpertos en la vida y luego que Dani nos calle la boca si quieres. Dale tú, Javi, dale tú que la viste en directo. Vale, bueno, a ver, yo la verdad es La que comentas. estaba fibrilando y yo creo que si Verstappen hubiera aflojado un pelín y dejado un pelín más despacio, porque partiendo de la base de que estaba líder del campeonato, yo creo que Verstappen tuvo
a lo mejor lo tuvo en su mano como para evitarlo. Y sí que es verdad que Hamilton iba un poco pasado y es un incidente de carrera totalmente, porque Hamilton también iba pasado y los dos cometieron un error. Pero yo creo que Verstappen pudo, a lo mejor, pudo evitar un incidente porque ya llevaban yendo pasados durante muchas curvas, ¿no, Dani? Entonces, yo quiero saber también tu opinión al respecto. Y es que quién mejor que un piloto profesional y encima, bueno, que conoce a Verstappen y que conoce el mundo de la Fórmula 1 como para contestarnos ya y cerrar el debate de una vez por todas. Antes, Ah, antes, vale. antes de Dani y antes de que nos calle la boca por completo, yo lo que creo, Javi, es que yo creo que fue un incidente de carrera totalmente. Y yo creo que la FIA sancionó un poco en función de lo que pasó. Es decir, si Hamilton llega a romper el coche y Verstappen sigue, igual sancionan a Verstappen. Entonces yo creo que ha sido un incidente de carrera y que es difícil, yo creo que decir quién tiene la culpa o quién no. No sé qué opinas tú, Dani. Sí, estoy bastante de acuerdo con vosotros. O sea, yo al final, mi, mi opinión no es 100% objetiva porque como decís, pues, bueno, perdón, creo que es bastante objetiva porque, a ver, yo conozco a Verstappen y tengo muy buena relación con él, pero por otro lado yo además compito para Mercedes y tampoco me voy a poner a criticar a Claro, Hamilton claro. porque al final, o sea, estoy un poco pendiendo de un hilo. Entonces, yo creo que la acción en sí, al final para mí todo se resume en que esto tenía que pasar y pasó. Claro. O sea, llevaban, al final es una rivalidad que no ha habido este tipo de accidentes entre ellos y llevaban 4 curvas al límite y se veía venir. Y al final pasó. Y al final, como pilotos, nosotros cuando tienes una primera vuelta así en la que ahora te adelanto yo, ahora tú, ahora yo, ahora tú, Mm. si quieras o no hay un cierto ego de, ostras, tú, qué pesado este tío y el otro que también piensa lo mismo del otro, ¿no? Y ahora no me pases y yo ahora te paso. Entonces, la mala suerte para mí, o la desgracia de por qué se tocaron, es que Hamilton llega, primera vuelta, neumáticos no en condiciones óptimas, a tope de gasolina, y llega ahí y su intención es hacer la curva más por el interior, pero gira y el coche no gira, como él Claro. esperaba. Y Verstappen, el hueco que le deja es en plan, él no dice, sí, yo estoy de acuerdo, si él decide dejar un poco más de hueco para frenar un poco, evita el accidente, pero es que Verstappen no es así. Y Hamilton lo sabe y Verstappen lo sabe. O sea, al final es un tío que no se va a dejar pasar en ningún momento y lo que quiere es liderar y es un tío súper agresivo. Y Hamilton es consciente de esto también. Entonces, al final, cualquier pequeño fallo de que te vas un poco largo por parte de Hamilton, sabes que puede ocurrir esto, pero al final es que es algo que pasa en tan mínimas décimas de segundo, centésimas de segundo, que Ya. se han hecho una de análisis desde fuera que al final, oye, el accidente este se veía venir que iba a pasar y culpables un pelo los dos, yo estoy de acuerdo. Al final sale mal parado, al final cuando ocurre un accidente así en el que no dirías que hay un culpable claro y Mm. sale alguien mal parado, pues es normal que penalicen al otro. Claro. Como decís, si hubiera roto el coche Hamilton y el otro hubiera seguido normal, pues quizá le hubiera caído una penalización a Verstappen. Luego, lo Mm. dura que fue la penalización o no, ya en Ya. eso ya no me meto, ¿no? Hay muchos análisis y considero que Hamilton tuvo un toque de suerte porque salió la bandera roja y gracias a la bandera roja pues pudo arreglar el coche, si no, no hubieran podido arreglar el alerón de Hamilton, no hubieran tardado más y quizá no hubiera ganado. Y al final, claro, tú ves cómo sale de mal parado Verstappen de un incidente así. Yo entiendo la frustración, ¿no?, que puede tener él y el equipo. Pero bueno, ha habido o sea, de que lo de que se pusieron a recrear el incidente con Albon y no sé qué, bueno. Ya. Todo esto ya es añadirle una de salsa al asunto Claro. que Y bueno, yo personalmente, y de esto también estamos Pablo, Jesús y yo de acuerdo, no estamos nada de acuerdo con que a Hamilton se le tilde un poco de guarro, porque la verdad es que ha habido una movilización masiva a favor de Verstappen. Y lo que yo creo, bueno, y lo que creemos todos es que debería haber una movilización masiva a la hora de que ocurran no estas cosas, sino que la competición sea así de feroz, ¿no, Dani? Entonces, ¿qué mensaje tienes tú para esa gente sí, que está tan posicionada a favor de alguien? Porque, claro,
luego tildan a Lobato de alonsista y está pasando ahora exactamente lo mismo con Verstappen en este caso. Entonces, ¿qué mensaje tienes para esa gente que a lo mejor sí que es verdad que pierde la perspectiva cuando es su piloto el que tiene un error y no aprecia la esfera de la competición como tal, en este caso? Es difícil decirles algo. Al final creo que es muy importante que haya fans y fans de personajes como Verstappen, Hamilton, Alonso, oye, quien sea, porque al final eso es lo que va a hacer que el deporte tenga visibilidad, tenga gente y al final es normal que haya forofos de Hamilton, forofos de Verstappen. Y tú a un forofo de Verstappen no le vas a hacer ver la visión de Hamilton y viceversa. Es lo normal, pero bueno, de ahí a decir que Hamilton es un guarro, o Claro, sea, ojo, la de mundiales que ha ganado, no ha hecho ninguna, o sea, las guarradas que habrá hecho serán contadas. Claro. Y al final, oye, que no estamos en o sea, no es un deporte tan de señores como puede ser el tenis, el golf, que se felicitan los golpes buenos. O sea, aquí nos han enseñado desde el principio cuando compites en coches, tu primer rival es tu compañero de equipo. Ya eso te demuestra que es un deporte que tienes que pensar mucho en ti, ¿no? Es bastante egoísta en ese sentido. Entonces es difícil, ¿no? Que no pasen estas cosas, pero bueno, mientras las críticas siempre sean desde el respeto, yo las puedo entender y las puedo aceptar. Pero bueno, de ahí a decir que Hamilton es un guarro, creo que hay un trecho muy grande. Y Totalmente. el que diga eso, lo que tiene que hacer es ver más carreras, que creo que no ha visto suficientes. Bueno, Dani, la entrevista como tal, ya hemos hecho todas las preguntas. No sé cómo vas de tiempo, si quieres podemos hablar un poquillo más, cosas así No, más. me he quedado con lo de la anécdota. Ah, sí, claro. es verdad. Que no lo sé, me encantaría sacar alguna de la Fórmula 1, pero ostras, me habéis pillado ahora mismo. No Estás con, recuerdo, estás con no el recuerdo sonoro. algo. Bueno, o sea, hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hace muchos años recuerdo que en España criticaban mucho a Vettel, la época que ganó 4 mundiales seguidos y, claro, tiene el mejor coche este tío, no sé qué. Y yo me acuerdo cuando llegué a la Fórmula 1 y estaba ahí de piloto reserva en Force India, iba a las carreras, iba a los briefings de pilotos. Y ahí es donde conocí a Vettel de verdad y me llevé una imagen sorprendente de él, ¿no? Me pareció una persona súper, súper, súper cercana, súper buena persona, atento, detallista con los demás pilotos e incluso conmigo, que me preguntaba y qué tal el DTM, no sé qué. Y yo pensaba, pues Sebastián Vettel me está Sí, preguntando la esto. gente habla muy bien de Vettel, ¿eh? Sí, no, a día de hoy, y ahora ha empezado a movilizarse mucho con temas ecológicos, el otro día se puso a recoger en el circuito de Sí. Silverstone, no sé qué. Bueno, todas estas cosas son cosas que ahora están empezando a salir y mucha gente habla bien de Vettel porque ve esto, pero creo que es un tío que a mí me sorprendió mucho desde un principio en la Fórmula 1 que dije, wow, me llevé una gran imagen y se le criticaba mucho en España y yo pensaba, qué pena, porque realmente es un tío que tiene muy, 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 muy buen fondo Ya, y se ya. está viendo a día de hoy. Además, como es el típico que no tiene redes sociales y todas Ese estas es raro, cosas, ¿eh? sí, y no, claro, te demuestra que tampoco es que esté haciendo todo esto para que se vean las redes sociales. Al final, pues, él no publica nada de todo esto que hace. Pero bueno, fue algo que me sorprendió, ¿no? De un piloto así. Sí, un poco que hablas a lo mejor también de Vettel. Con respecto a los españoles, a Carlos Sainz y a Fernando, bueno, y a Sergio Pérez, que también nos sigue mucha gente de México, ¿los has podido conocer? ¿Cómo es el trato con ellos? ¿Te llevas bien con ellos? Sí, bueno, a Fernando no lo he tratado casi nada. O sea, lo conozco de la y adiós. En Daytona corrí con él las 24 horas y nada, no he tratado casi nada con él, la verdad. Con Carlos sí, mucho. Carlos he corrido casi, bueno, gran parte de mi trayectoria en la Fórmula 3. Competimos juntos. Él es un poco más joven que yo. Él llegó en su primer año y yo ya estaba en mi último año en la Fórmula 3. Y siempre he tenido muy buena relación con él. Sí que es cierto que a nivel personal, pues ha sido como siempre mi rival en esa época y en España, pues claro, cuando se hablaba a mí, se hablaba también de Sainz y, pues por ejemplo, en mi familia siempre lo han visto como
el rival número uno en España, ¿no? Y cuando llegó a la Fórmula 1, pues fue como, ostras, allá, ¿por qué llega Carlos Sainz y tú no? Si tú le ganaste en la Fórmula 3, pero yo es algo que nunca me ha afectado. O sea, considero que es un piloto que se ha ganado todo y cada una de las cosas que ha conseguido a día de hoy. Y con Sergio Pérez, poca relación también, pero sí que es cierto, en esa época de Force India, pues yo era el piloto reserva y bueno, compartía algunos días con él en los fines de semana de carreras. Además, su fisio toda la carrera deportiva ha sido Xavi Martos, que Sí. es un chico de Barcelona y tengo muy buena relación con él. Y me parece un gran piloto, Sergio Pérez también. Bueno, una anécdota mala que tengo con él es que una vez con su coche en unos entrenos libres de Brasil me choqué y no No. pudo hacer los segundos entrenos. Sí, fue en el 2014, en aquella época se hacía una cosa un poco rara que era que no, o sea, yo hice la primera free practice como piloto reserva y podías poner al piloto reserva para los entrenos libres y me acuerdo que hice un fallo en una frenada y me fui recto y bueno, me choqué suave, pero me choqué y me quedé ahí enganchado y el problema es que se sobrecalentó el turbo del motor y se estropeó y no pudieron arreglar, o tuvieron que cambiar el motor, no, tuvieron que cambiar todo el turbo y para sacarlo, bueno, tardaba como 4 horas y se perdió los segundos entrenos libres, Sergio, Joder. y fue directo al sábado por mi culpa. Y me Pero acuerdo que en ese momento que le dices, perdona Sergio, bueno, tío. no, es tierra trágame, o sea, típica situación que no se la deseo a nadie, o sea, él no me dijo nada, obviamente, pero debía pensar, madre mía, me cago en todo, ¿no? Este Ya, tío ya, que ya, ahora ha ya. venido aquí a... Pero bueno, una de esas Joder. anécdotas negativas, ¿no? Que puedes Mm. también vivir. También compartiste, ese mismo año era cuando estaba Pérez y Hülkenberg, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, fue un Que año que me bueno. sorprendió mucho Mm. porque yo a Hülkenberg lo tenía considerado uno de los mejores pilotos y Pérez yo no lo tenía tan considerado como a Hülkenberg y aquel año Pérez fue superior a Hülkenberg, incluso consiguió el primer podio para Force India pero sí que es cierto que Hülkenberg es un piloto que en su trayectoria yo creo que ha tenido bastante mala suerte en muchas cosas. Mm. Pero bueno, Sergio aquel año a mí me demostró que realmente estaba a un altísimo nivel. Qué fuerte, sí, sí, es que escuchar esas cosas es una locura, Dani, la verdad. Eh, es un privilegio poder estar escuchando estas cosas. La verdad que para nosotros esto es lo máximo. Sí, sí. A ver si Ah, algún sí, día vamos a... Joder, a ver si algún día... Nosotros es que fuimos... bueno, ya un poco ya fuera de entrevista. Nosotros es que fuimos a... La única carrera que hemos estado en nuestra vida de Fórmula 1 fue en Budapest, precisamente, en el año 2018. Y, joder, a ver si con todo el tema del COVID esto se arregla un poquito y podemos ir, yo que sé, a Cataluña o alguna carrera por ahí. A ver si podemos volver. sí, lo único malo es que claro, es poco accesible la Fórmula Mm. 1 al paddock cuesta de Ah, bueno, claro, entrar. Al Paddock, bueno, al Paddock yo no Ya, contaba con olvídate, ello, ¿eh? ya. No, ya, todo esto es... bueno, pero es lo que es una pena, ¿no? Porque en MotoGP, por ejemplo, es todo mucho más accesible, en la Fórmula 1 lo Claro. limitan mucho más y Mm, ahora con COVID aún muchísimo más, ¿no? Las restricciones que hay, pero mm. bueno. Bueno, Pero sí, sí, ahora que estamos con el canal y tal, subiendo un poquito, a ver si le podemos echar un poco de morro y claro, decir, nada, mira, un pase de prensa, a ver si nos podéis dar por sin aquí. duda, no, esto yo creo que lo podréis conseguir. Joder, joder, qué Joder, bueno sería. lo que decías de MotoGP es totalmente cierto porque yo también en 2018, creo, 18, estuve en el box del equipo Aspar y estuve con Álvaro Bautista tomándome una cerveza con Jorge Martínez Aspar, con Karen Abraham. Y eso en Fórmula 1, yo creo, Dani, dime si me equivoco, yo creo que eso es imposible totalmente, ¿no? Para un aficionado estar Sí, sí. compartiendo mesa. Sí, sí, eso sí, y es una pena, porque es lo que hace que también idolatricen tanto a los pilotos y luego sea como en plan, wow, este tío, en plan, claro, es que no puedo ni acercarme a él. Claro, Y claro. en las motos es mucho más cercano. Y eso es lo que yo creo que en la Fórmula 1 debería intentar cambiar un poco. Genial. Totalmente, sí. Y yo te quería preguntar, Dani, porque, bueno, yo soy bastante friki del karting. Yo corro carreras de 4 tiempos a nivel amateur. Pues del típico car que alquilas tú, pues se organizan carreras y tal. Que de hecho no sé si sabrás que Dani Clos ha corrido alguna, Fernando Alonso Sí, corre con Ángel Burgueño y tal. Y quería preguntarte tu opinión sí, al respecto, porque me parece súper interesante ese mundillo y de hecho justo
lo que te decía de MotoGP, igual se empieza a conseguir ahora compartiendo pista con Fernando Alonso o en este caso contigo o con Dani Clos o con pilotos, vamos, top, bueno, compartir pista en una carrera de karting pues de buen rollo que sea posible. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, es brutal. Yo creo que es una muy buena forma de acercar a gente aficionada como tú, que además no solo eres aficionado de que te gusta ver las carreras, sino que te gusta competir, el tema de la competición, ¿no? Y al final con Cars 4 tiempos, que es algo que puedes estar muy cerca. Si eres un tío que está muy entrenado y que has rodado mucho, puedes estar al nivel de muchos de nosotros, porque yo, por ejemplo, no tengo casi experiencia con Cars 4 tiempos en el circuito. Por ejemplo, ¿no? En el karting indoor de Barcelona, que alguna vez he ido con amigos, yo tenía un amigo que durante una época iba 2 veces a la semana, se hizo socio y fui un día con él y iba igual de rápido que yo. También es Claro. cierto que pesaba 15 kilos menos que yo, que al Eso también es final un se tema, nota, sí. sí, pero es una buena forma de compartir un tiempo, ¿no? Con alguien y al final son carreras y es competición y es la mejor manera de conocer a la persona. Es que es curioso porque, bueno, nosotros al circuito que vamos, sobre todo Javi, que es el que compite un poco más, es el Ángel Burgueño. Y claro, el año pasado creo que no se hizo, ¿no, Javi? Pero llevaba Bueno, como un par de años en los que fue Fernando Alonso, Dani Clos, que fue Roberto Meri también. sí, Sí, y Marta Era García una también locura eso. de la Sí, que sí, sí. también va sí. súper bien. Y no, yo corrí las 10 horas pasadas y Alonso fue a las anteriores, que hubo ahí, un poco de decepción porque también en principio iba a venir Alonso, pero sí, Dani, ¿y tú tendrías intención de correr A ver alguna si de te estas invitan, a ver, carreras? a ver si te invitan. Yo hubo un año que iba a venir a una, no sé por dónde era, creo que era en Madrid. Pero bueno, yo, ¿sabes? Estos planes, cada vez que me puedo apuntar con algún grupito de carreras y que pueda acercarme, yo siempre lo hago. Más en la zona de Barcelona, lo he hecho alguna vez en el indoor karting, se organizaba cada año, a final de año, una carrera como de campeones Mm. que invitaban a prensa, invitaban a gente del mundillo, aficionados, y se hacían. Sí que es cierto que a nivel indoor no me divierte tanto, pero todo lo que es outdoor me parece más chulo. Y yo a día de hoy tengo un car que también con el que quiero entrenar más, prepararme más físicamente, porque me sirve mucho, ¿no? Un car 2 tiempos de competición. Qué bueno. Claro, y hay o sea, hay muchos circuitos en Barcelona, porque ahora mismo o sea, donde vives tú vives en algún sitio o vives en Barcelona como normalmente. Bueno, Pues no nos yo dirás la estoy, calle Dani. no, no, yo estoy Perdón. viviendo en Dublín, en Ah, Irlanda, ahora, que mi novia trabaja ahí desde hace 2 años, vivo en Irlanda, pero la idea es, o sea, pronto volveré a Barcelona y en Barcelona sí que hay algunos circuitos, pero tampoco hay mega circuitos de karting. Creo que lo mejor es Zuera, que está más en Zaragoza, el Cañiz, pero conozco pocos, he rodado poco en circuitos de karting, la verdad, ¿eh? bueno, pues, Pues pues cuando quieras en Madrid, vamos, yo me apunto a unas tandas, ¿eh? No, cuando venga a Madrid ya os avisaré Genial, y genial. ya ves, hacemos ya unas ves. tandas. Genial. Pues por nuestra parte, encantados, ¿eh? Nuestra parte, dejamos todo lo que estamos haciendo y vamos. Sí, sí. Vamos, tenlo por seguro. Venga, Y muy pues bien. nada, esto ha sido un poco la entrevista. No sé si nos hemos dejado alguna cosilla sin comentar o algo que a lo mejor dices, mira, igual podíamos haber hablado de esto, tal. Yo creo que hemos, Más o hemos menos, ¿no? cubierto Te ha dado bastante bien, ahí. ¿no? Sí, Cosillas técnicas, curiosidades. Ah, bueno, Sí, yo me sí. dejo una cosa, que lo estábamos hablando Jesús y yo nada más antes de entrar, y es que estuve viendo un vídeo tuyo en el que explicabas el Aston Martin en Soy Motor y hablabas del reparto de frenada y tal, y mi duda es, ya pues para también explicado para gente que no tiene ni idea, como somos Jesús y yo, el repartidor de frenada lo que hace es que retrasa el bloqueo de las ruedas. En este caso, si lo pones adelante, retrasa el bloqueo de las ruedas adelante. O, No, bueno, explícame el funcionamiento porque yo no, no es, lo... es, es sí, al final en un coche tú cuando frenas se transmite una fuerza de frenado en porcentaje a cada disco de freno, pero normalmente se divide entre delante y detrás. Entonces, en un coche normalmente
mm, depende de la filosofía del coche, pero lo que sueles es poner un poco más de freno delante, porque cuando un coche acelera, todo el peso se va hacia adelante, entonces necesitas que frene más el coche por el tren delantero, porque si no, la parte trasera se movería más. Entonces, si tú pones un 55% delante y un 45% detrás, quiere decir que el coche en sí está acelerando la aplicación que tú estés haciendo de frenada, un 55% con los frenos de delante y un 45% con los de atrás. Si bloqueas una rueda de delante, quiere decir que tienes demasiada frenada adelante. Entonces tienes que pasar la frenada hacia atrás para que frene más de atrás. Entonces pasarías, pues, por ejemplo, a un 54-46. Si sigues bloqueando de delante, pues sigues pasando para atrás. ¿Me Ah, explico? sí, O totalmente. sea, define cuánto frenas con delante y con de atrás. Entonces, si tú bloqueas de delante, mueves el freno para atrás, para que frenen más las ruedas de atrás. Si bloqueas de atrás, mueves el freno para adelante para que frenen más las ruedas de delante. Claro, y ¿te ha ocurrido alguna vez que durante la vuelta vayas cambiando y a lo mejor tengas como Sí, 3 posiciones y esta es para la curva 1, 2 y 3, luego 3, 4 y 5 así y tal? sí, esto en el DTM pasaba bastante, pero ahora cada vez menos y en Fórmula 1 también. Lo que pasa es que en Fórmula 1 sueles tener unos botones aquí detrás para hacerlo rápidamente. Alguna vez se ha visto en una vuelta de calificación, algunos pilotos cambian algunas cosas. Suele ser el reparto de frenada. Por ejemplo, Hockenheim es un circuito muy claro donde cambias el repartidor de frenada, porque es un circuito que tiene una curva que es el ángulo, a final de recta tiene un ángulo de 180 grados, en el que es muy importante frenar con el coche recto y que frene muy bien ahí el coche. Entonces, quieres pasar un poco más de frenada adelante ahí para que frene más, para poder ser más agresivo en frenada. Y luego en curvas, por ejemplo, curvas que solo le das un toquecito al freno para colocar el coche, como si dijéramos, como si quisieras, como si fueran un car, colocar el coche, pero no exagerado, pues ahí quieres que el freno sea un poco más detrás que delante. Entonces le das algún clic para atrás para que no bloquee de delante. Una cosa, Claro. tú cuando tú estás compitiendo, ¿en algún momento dejas el coche, por así decirlo, un poco a lo bestia, como en vacío sin acelerar o frenar? ¿O siempre haces la típica trazada, o sea, la típica Sí. frenada que es así trail braking, que es frenas en línea recta, luego vas Y luego... girando mientras frenas? Siempre es así, ¿no? Siempre es trail braking. No, para nada. Depende mucho del coche, del neumático, de todo, de muchas cosas. Yo, por ejemplo, este año en el DTM compito con Pirelli en un campeonato y en el DTM con Michelin. Y Michelin, el tipo de neumático, te permite frenar y dejar correr un poco el coche en mitad de la curva. Porque el neumático te lo permite, te da el grip, te da la confianza para frenar muy tarde y soltar el freno y dejar correr el coche un poco antes de ir al acelerador. En cambio, el Pirelli en las 24 horas de Spa es lo opuesto. Ese sí que hay que hacer frenar, trail braking y cuando estás dejando el freno ya ir al acelerador porque tiene... Esto depende un poco de las condiciones del neumático. Si un neumático tiene muy buen grip lateral, te permite dejarlo correr, soltar el freno y dejar correr el coche. Si no tiene ningún tipo de grip lateral y todo el grip es longitudinal, línea recta, entonces sí que tienes que hacer más estilo V, que se llama, que es frenada, sería como toda la parte de frenada y cuando acabas de frenar ya estás yendo al acelerador. Qué bueno. No, De- eso en la Fórmula 1 también se nota mucho, porque claro, ahora que están con Pirelli, yo creo que son un poco más, a lo mejor, suaves a la hora de conducir y tal. Pero, por ejemplo, en las antiguas onboards de Alonso que se podían ver, que cuando iba con Michelin en 2006, las míticas onboards del Renault, eh, claro, se veía como le pegaba auténticos latigazos en mitad de curva y yo, claro, sí, el sí, neumático supongo que te lo permitía. sí, cada neumático es una historia. Joder, súper Claro, claro, interesante, claro, Dani, la total. verdad. Yo me tiraría aquí 40 horas hablando, ¿eh? O sea, Sí, sí, es que yo ya veis que tengo repertorio. no, no, Ya ves, ya totalmente. ves. Y bueno, ya Pues, a modo personal, perdona, Jesús, para no quitar, sí. claro, yo, por ejemplo, sí que es verdad que me gusta muchísimo más una carrera de 24 horas, a lo mejor verla o disfrutarla como aficionado, y no tanto una carrera de Fórmula 1 porque también, lógicamente, nos gusta más una carrera más larga, cuanto más larga mejor. Pero a ti como piloto, ¿te gusta más? O sea, tú ves unas 24 horas en un calendario y dices, ¡buah! Tengo unas ganas que flipas. O es más normal y te da más igual, porque en mi caso sería 24 horas todos los fines de semana. Sí, sí, no, yo igual.
Para mí las 2 carreras del año, por ejemplo, este año en mi calendario eran las 24 horas de Nürburgring y las 24 horas de Spa. Y para mí, sin duda, esas 2 Que hiciste son podio, ¿no? En intocables. Nürburgring. Son las... Sí, en Nürburgring hicimos terceros, que se paró durante 14 horas la carrera por niebla y Sí, condiciones sí. complicadas. Fue una pena, pues no fue realmente una carrera de 24 horas, pero sí, para mí esas 2 son, bueno, las carreras del año con diferencia, no hay ninguna que la supere. Y Spa, obviamente. Y luego, bueno, está Le Mans, que no corro porque en Mercedes no corren Le Mans, pero el día que corran, ahí estaremos. Bueno, pues a Qué meter bueno, qué bueno. presión, ¿no? Porque Le Mans, además el circuito tiene una aura mágica. Eh, todo lo de Le Mans, sí, estas carreras son muy especiales. Yo he estado Qué bueno. en Le Mans en motos y en coches y la verdad es que eso sí que a lo mejor sí que es más cercanía con el aficionado, lo que hablábamos antes, porque sí que puedes Sí, charlar con los pilotos y tal y me parece brutal, brutal. sí, total. Qué bueno, qué bueno. Pues Dani, no te quitamos más tiempo. Sí, sí. Genial. Queríamos darte las gracias por que hayas accedido y nada, yo creo que con el material que tenemos yo creo que podemos hacer una entrevista chula. Cuando saquemos el Estupendo. vídeo antes te lo pasamos, te vamos contando un poco a lo mejor cómo va el tema de la edición o cuando ya esté todo hecho te lo pasamos y lo subimos. Y cuando lo subamos, pues nada, te mencionamos, ponemos ahí todas tus redes, tal, para que la gente vaya a seguirte. Y nada, Estupendo. pues, estamos en contacto si quieres o por las redes sociales podemos hablar y tal, o por aquí mismo. Y para otra cosa que pueda surgir o lo que sea, por nosotros encantado. Genial, oye, igualmente, por mi parte. Sí, sí, ha sido Vale, un qué verdadero bueno. placer absoluto y nada, que muchísimas gracias por también por, joder, por ser tan cercano y tan humilde, porque yo por lo menos antes de empezar estaba un poco como un flan diciendo, a ver, no voy a decir nada que la vaya a liar o vaya a ser así algo Qué más va, tal. qué va, Porque, joder, qué nos va, qué hemos llevado va. una sorpresa muy gorda, la verdad. No, es que es lo que decíamos también, que a lo mejor sí que os vemos tan ajenos que luego al hablar cara a cara, joder, somos todos personas y estamos Sí, ahí. a veces como que es eso, que hay tan poco acercamiento al aficionado a veces en este mundo que te hace verlo como, ostras, este es tal, pero vaya que al final, oye, somos todos somos humanos, ¿no? A ver, y yo considero que me considero bastante normal dentro de mi forma de ser, gracias a la educación que he tenido en casa y lo que he visto, ¿no? Entonces yo, al final, todos estos temas de pues, hacer entrevistas, cosas, no tengo ningún problema y como si me dices una barbaridad, o sea, nunca pensaré este tío que me ha dicho, que me pregunta, que dice. O sea, yo encantado. Qué Ah, bueno. Y bueno, nada, seguirle dando caña al canal, sí, sí. que ya veo que Joder, vais como un vamos, tiro. está yendo de locos. Estamos esperando la plaquita ahora, que nos va a llevar la plaquita esta de los 100.000. Creo que, qué Sí, sí. bueno, Ahí está. brutal, brutal. Oye, antes de nada, que bueno, esto supongo que también lo haremos fuera de vídeo, pero quería mandarle un abrazo muy grande y darle las gracias totalmente a Sergio, que también ha sido un poco el que nos Es dio la verdad. idea y que nos lo ha facilitado todo un poco, así que nada, lo pondremos en Sí, el sí, sí. vídeo y que Genial, sí, el chavalín es un crack este que uno de mis mayores seguidores en Twitch de cuando hacía directos, que es un chaval de Madrid y todo el día siempre me dice, oye, ¿por qué no haces una entrevista con no sé quién, con no sé cuántos, tal? Y bueno, me dijo, dejará más fan, tal, los busqué y dije, ostras, tal, yo no os conocía. Y digo, sí, sí, venga, va. Claro, para él, claro, al final es un chaval que creo que tiene, no sé si tiene 16, 17 años, o sea, es joven, incluso más joven. Y claro, para él conseguir que juntarnos para hacer una entrevista es como, claro, es lo máximo. totalmente, Qué grande. totalmente. Así que un abrazo muy Pues grande, nada, Sergio. Dani. Vale, Dani, pues nada, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Te deseamos toda la suerte del mundo para lo que te queda de campeonato. A ver si puede caer otro podio o gracias. lo que sea. A ver cómo va. Y nada, estamos en contacto. Estupendo, un abrazo. Vale. Un Un abrazo, abrazo Dani. grande. Gracias, Dios.